Historia de Agar e Ismael llora ante los ojos de Dios cuando leemos esa historia en la Biblia y por qué pasó lo que pasó, como se dice, ¿no? Lo que Abraham y Sara permitieron que ocurriese, yo no creo que estuviese en los planes de Dios. Pero aún así, Ismael nació de esa relación entre Abraham y Agar, y Dios no lo iba a abandonar. Dije al principio que llora ante los ojos de Dios porque precisamente, ¿no?, cuando Agar se fue huyendo, daba lástima, ¿no?, las circunstancias por las cuales ella tuvo que pasar, ¿no? Se resignó a que se muriese su hijo, pero Dios los protegió. Y no solamente Dios protegió a Agar. ¿Qué culpa tenía Agar? ¿Qué culpa tendría Ismael? No. Es algo que quedó escrito en la historia de cosas que pasan humanamente, ¿no? En nuestra humanidad, porque somos humanos y pensamos de una manera equivocada, ¿no? Y tenemos que aprender a contar con los propósitos y las promesas de Dios y ni adelantarnos ni tampoco atrasarnos. Queremos estar en lo que se llama la voluntad de Dios, y el punto de todo esto es que hubo una poderosa bendición y la podemos ver en nuestros días, ¿no? La poderosa bendición que Dios le dio a Ismael, a lo que conocemos hoy a los árabes, ¿no? Les dio 10 reyes que tendrían mucho que ver en los tiempos finales, ¿no? Pero lo que quería mencionar es la riqueza incalculable que Dios le ha dado a los árabes. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando hubo el problema entre Esaú y Jacob, ¿no? Jacob obedeció el mandato de su padre y de su madre y se buscó esposa entre sus familiares. Fue a la casa de Labán, ¿no? Y más, sin embargo, lo que hizo Esaú, pues muchos piensan que fue un acto emocional, pero que le costó su primogenitura, y fue cierto. La primogenitura se le cedió entonces a Jacob, porque Jacob se las ingenió para que Esaú le cediera el derecho de la primogenitura. Pero aún así Esaú se reconcilió eventualmente con Jacob, y Jacob con Esaú, su hermano, y Ismael también. Todos estuvieron en el funeral de su padre Abraham cuando llegó el momento, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que está ocurriendo hoy? Bueno, sabemos entonces que de los hijos de Ismael provienen los árabes, ¿no? Entonces, pero también sabemos que de la descendencia de Esaú provienen los blancos, rojos, como se le llamó a esa descendencia, de ahí el nombre Edom, los edomitas, ¿no? Culturas del norte de Europa, ¿no? Y eso es algo que Dios lo permitió que sucediese así entre esas familias. Pero en el día de hoy tenemos el caso de que tenemos un presidente que no es político, es un comerciante, un hombre de negocios. Y de alguna manera pues ha recibido alguna bendición, ¿no? Entonces se cree que se puede entonces relacionar, digamos, a nuestro presidente con los edomitas, ¿no? Con la descendencia de Esaú. Y cuando Esaú fue a buscar esposa, él, en lugar de seguir los pasos de Jacob, él fue con Ismael. Y él buscó por lo menos su primera esposa de la casa de Ismael.
Así que están emparentados de una manera u otra, y hay grandes riquezas aquí envueltas, porque a todos ellos Dios los bendijo. Bendijo a Ismael, bendijo a Esaú y bendijo a Jacob. Y Jacob era el hijo de la promesa, así como lo fue Isaac al principio. Dios entonces escogió que fuera a través de Isaac y no de Ismael, pero Dios no se olvidó nunca de Ismael. Otra vez, ¿por qué estoy hablando de esto? En estos días, el presidente Trump hizo un viaje a Saudi Arabia, ¿no? La tierra de los ismaelitas, y nunca antes se había tratado a un presidente de la manera en que los árabes trataron al presidente Donald Trump. Y se puede ver, esto quedó evidente, que los árabes, digamos Ismael, trató como un rey al presidente Trump, digamos de la descendencia de Edom. Entonces, todo lo que hicieron ellos dio a entender un verdadero aprecio por la casa de Donald Trump y por la nación que él dirige en estos momentos. Presidente que milagrosamente Dios salvó su vida, y quizás para estos momentos en que estamos viviendo. Y muchas cosas se pueden decir de Donald Trump, como se está hablando, pero tenemos que siempre mantenernos al margen entre lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis hemos hablado, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces nos damos cuenta que sí, Donald Trump ha venido a ser un tipo de siglo que ayudó a la casa de Jacob cuando ellos más lo necesitaban, al salir del cautiverio de Babilonia, ¿no? Fue el rey Ciro el que los ayudó. Entonces tenemos un tercer pueblo, ¿no? Que es la descendencia de los persas, y de ahí la Biblia identifica a gente del norte, a Gog, a Magog, identifica a los de Fut, a los de Libia, y todos ellos, ¿no? Pero cuando hablemos ahora de lo que estoy diciendo entre la casa de Ismael, pensemos entonces en los árabes, en Saudi Arabia. Entonces, y cuando hablamos del presidente Trump, como si fuera de la casa de Edom, ¿no? Y esto que ocurrió fue algo extraordinario, porque verdaderamente nunca se había respetado a esta persona, que no es un político, me refiero a Donald Trump, pero es un buen negociante, ¿no? Y es una de las bendiciones que Dios le dio a los edomitas, que le dio a la casa de Ismael, a la casa de Jacob, que serían grandes comerciantes como su padre Abraham. Abraham no se preocupó mucho, ¿no? Cuando llegó el momento de dividir la propiedad y lo que había, Abraham le dijo a su sobrino Lot: escoge tú para dónde quieres establecerte, ¿no? Y cuando él libró a su sobrino Lot de aquellos 5 reyes que quisieron aprovecharse de Lot, Abraham no quiso ningún dinero, ninguna compensación de parte de esos reyes, porque sabía quién era su proveedor, ¿no? Entonces vemos cómo Dios ha permitido todas estas cosas, y quizás para que pudiéramos entender, leyendo entre líneas, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que estamos viviendo hoy en día. Sabemos entonces que aquel gran rey de Salem, rey Melquisedec, bendijo a Abraham. Esas bendiciones se han extendido hasta hoy. ¿Por qué les digo todo esto antes de concluir? No quiero extenderme mucho. Y es que cuando el presidente Trump regresa a su país, al país que él ha dado tanto en estos últimos los 4 años anteriores, y ahora en los años que lleva, que estuvo a punto de perder su vida, y atentos de asesinatos por lo menos en 2 ocasiones, lo tratan como un publicano. Si me entiende lo que es un publicano, los publicanos eran tratados con desprecio, como personas non gratas. Sin embargo, Jesús de Nazaret escoge a un publicano
para ser parte de los 12. No podemos adelantarnos y juzgar solamente por las apariencias o la manera en que la gente trabaja o el carácter que tienen. Cuando están dispuestos a ayudar, cuando están dispuestos a razonar y a ser justos y a hacer justicia, hay que considerar esos detalles de esas personas. Pero vemos aquí que el presidente Donald Trump es tratado como un rey, y luego aquí en su propio país lo dejan caer como si fuera un publicano. Y lo podemos ver hoy en día. El ataque y toda la hostigación continúa, pero no se dan cuenta algunos cristianos y evangélicos que Dios está preparando el escenario, la plataforma. No pueden darse cuenta de lo que está pasando en Europa, los 10 dedos de los pies, lo que está pasando con Ucrania y Rusia en estos momentos, lo que está pasando entre los persas. Cuando digo los persas me refiero al gobierno de Khomeini, ese odio que tiene contra Jacob, contra Israel. Entonces nos estamos dando cuenta que Israel está a punto de construir el tercer templo, y que entonces este edomita ha sido puesto aquí en la presidencia para arreglar, y hacer algunas transiciones positivas entre Ismael y entre Jacob, y ahora no con las naciones de la tierra. Este edomita es un facilitador en estos momentos, no solamente para Israel, con lo que ha hecho y lo que ha dicho que va a hacer, sino que ha logrado penetrar donde nunca ningún otro presidente en nuestra historia había podido llegar, a Saudi Arabia. Y luego, entre esos grandes reyes descendientes de Ismael, ellos han abierto sus casas y lo han tratado como un rey. Verdaderamente lo han llenado de regalos y de elogios, ¿no? Y él regresa a su tierra, a su nación, al lugar que recibió un mandato de la mayoría de los votantes. Millones votaron por Donald Trump para que volviera otra vez a la silla de la presidencia, mas sin embargo lo continúan tratando y lo continúan hostigando, ¿no? Y echándole culpas y juzgándolo y diciendo tantas cosas como si fuera un publicano. Entonces hay que tener temor de Dios, hay que ver, porque esto deja mucho que decir de los púlpitos de las iglesias llamadas evangélicas, cuando se ponen a hablar y a decir y a hacer cosas que no van en el contexto bíblico. Hay que recordar que la suma de su palabra, toda ella es la verdad y seguirá siendo la verdad eternamente y para siempre, y que Dios levanta a quien Él quiere, levanta reyes, hace que reyes caigan y los utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Tenemos que ponernos del lado de Dios, tenemos que ponernos del lado de Jacob y tener misericordia, no porque lo que ocurrió entre Agar e Ismael, eso lloraba ante los ojos de Dios, pero no fue culpa de ninguno de ellos dos. Sin embargo, tuvieron que ocurrir esas cosas, pero Dios no calla, Dios no se queda con nada. Él los bendijo en gran manera, y estamos viendo hoy, ¿no?, estos principios donde se está estableciendo este escenario profético del último anticristo. El primer anticristo que vino contra el segundo templo ni siquiera era romano, ni era judío, ni era de ninguna otra nación importante. Era de la familia de los Seleucidas, de aquellos 4 generales, ¿no?, que tenía Alejandro el Grande cuando él murió a su temprana edad. De uno de esos generales de la casa de los Seleucidas salió entonces Antíoco Epífanes, el número 4, y ese vino a ser el primer anticristo identificado en la palabra de Dios, que vino contra el segundo templo. Ahora vendrá otro mucho más grande. No podemos decir ni asesorar y decir que esto tiene que ser esa persona por lo que está ocurriendo. Vamos a mirar el trasfondo, ¿no? Los árabes, los de Edom, y entonces cuando llegue el momento de que ese tercer templo sea construido, vamos a poder darnos cuenta más de cerca de lo que está ocurriendo en la tierra que Dios le dio
¿no? A Abraham, a Isaac y a Jacob, de donde salió nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces entendamos estas cosas, ¿no? Porque todo lo que brilla por ahí no es oro, ni todo lo que los llamados evangélicos, sean pastores o como se quieran llamar, lo que ellos están utilizando, haciendo, enseñando, no necesariamente va en línea con la mente de Cristo. Es necesario esa llenura del Espíritu Santo, es necesario no tener ese concepto claro de lo que significa, ¿no? Ser un creyente, una fe que nace de los judíos mismos, ¿no? Que somos un solo pueblo y que reconocemos lo que ocurrió con los ismaelitas, lo que ocurrió con los árabes hasta el día de hoy, con lo que ocurrió con Edom, con Esaú. Entonces, nada más un comentario corto en estos momentos. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila y será hasta la próxima ocasión.